Historia 1. Soy la Yaz. Voy a contar una experiencia que viví en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, en la Ciudad de México, específicamente en el área de nefrología. Hace 6 años, mi tía estaba internada en estado grave. Permaneció hospitalizada durante 5 meses, y yo la acompañaba casi todo el tiempo. Terminé haciéndome amiga del personal y de los familiares de los pacientes que estaban en la misma área. Viví varias experiencias, pero contaré la primera, que ocurrió en mi primera noche allí. En la habitación donde estaba mi tía, había otros 3 pacientes. En total, éramos 4 pacientes y sus respectivos familiares. En esa área, era necesario que los pacientes tuvieran un acompañante familiar con ellos las 24 horas del día. Aquella noche, era mi turno de quedarme con mi tía. Recuerdo bien el pasillo que iba de nefrología a la cafetería, que era solitario y oscuro, con luces que hasta parpadeaban. Más temprano, estaba conversando con una paciente que estaba a punto de recibir el alta y otra joven que esperaba un donante de riñón. Interrumpí la conversación para ir a la cafetería, y la familiar de una paciente de al lado, una mujer de unos 40 años, me dijo: «No vayas, hija. Después de las 8 de la noche, ni siquiera voy al baño». Sonreí, le pregunté si quería algo, pero ella rechazó con una expresión seria. Fui sin miedo, a pesar del largo y sombrío pasillo. Cuando regresé y estaba a punto de entrar al baño, ya de madrugada, sentí como si alguien muy bajito pasara corriendo detrás de mí, rozando mi espalda, como si me empujara. Pero no había nadie. Me asusté y volví rápidamente a la habitación, donde conté lo que había sucedido. La familiar comentó: «¿Ves? Por eso no salgo de aquí después de las 8 de la noche, ni siquiera al baño. Suceden cosas muy extrañas por aquí». Mi tía estaba muy delicada, y no podía dormir, así que pasé la noche en vela. Todos los demás acabaron durmiendo. Eran más de las 3 de la mañana cuando, en el patio al lado de nefrología, el que está cerca del pasillo, empezaron a escucharse risas de niños, como si estuvieran jugando. Pensé que, siendo un hospital grande, podría haber niños por ahí, tal vez en el área de urgencias, esperando a algún familiar. Traté de darle una explicación lógica en mi mente. Al día siguiente, les conté a las otras señoras sobre las risas que escuché, y me dijeron que era normal oír eso casi todas las noches, pero que en esa área solo podían entrar familiares de los pacientes durante la noche, y que no estaba permitido el acceso de niños. Cuando fui a desayunar, hablé con un oficial del área de nefrología y le conté lo que había oído. Él compartió una parte de la historia de ese hospital, diciendo que durante el terremoto de 1985, esa área era pediatría, y el edificio colapsó, llevándose la vida de enfermeras y niños. El edificio fue reconstruido y destinado a nefrología, y, de hecho, en el último piso del edificio, la actividad paranormal es mucho más intensa. Historia 2. Karen Hernández. Empecé a escuchar el podcast recientemente porque mis hijos son grandes fanáticos y siempre lo ponen antes de dormir. Por la naturaleza de mi trabajo, rara vez estoy en casa por la noche. Una de esas noches libres, escuché el programa y quedé completamente atrapada. Mi trabajo consiste en recibir y preparar los cuerpos que llegan en ambulancia. Desafortunadamente, la mayoría son víctimas de accidentes y vienen en condiciones realmente desagradables. Mi área de trabajo está en un sótano, lejos de los consultorios y los quirófanos del hospital. Siempre estamos rodeados de cuerpos que llegan casi destruidos, y a menudo debemos reconstruirlos para entregarlos a sus familias. El depósito es un lugar sombrío y aislado. Desde que empecé a trabajar ahí, hace algunos años, noté que hay presencias en el lugar con las que preferiría no tener contacto, así que me limité a hacer solo mi trabajo. Me acostumbré a ver y escuchar cosas que ya ni intento explicar, pues no tiene sentido buscar una lógica para algo que ya forma parte de mi rutina. Me he habituado a trabajar viendo sombras moverse de un cubículo a otro, escuchando murmullos y sonidos que parecen lamentos. Hace unas semanas, cuando llegué a cubrir mi turno, le pregunté a Rafael, un colega, si tendríamos mucho trabajo. Me alegré al saber que parecía ser una noche tranquila. Alrededor de las 10, Erika, una de las recepcionistas del hospital, me llamó para decirme que Luisa, mi colega y amiga, no vendría a trabajar esa noche. Me pareció muy extraño, pues en 4 años de trabajar juntas, ella nunca había faltado. Supuse que algo realmente grave había sucedido, tal vez un accidente con un familiar, y solo deseé que estuviera bien. Unas horas después, empecé a sentir un sueño profundo, algo que rara vez me pasaba, pues, tras años en el turno nocturno, ya estaba acostumbrada al horario.
Pero esa noche era diferente, y la ausencia de Luisa me inquietaba. Cuando sentí que el sueño me dominaba, decidí subir a la sala de enfermeras de emergencias para distraerme. Hablé con ellas sobre el turno, y todas comentaron que el hospital estaba increíblemente vacío, algo poco común en un hospital público. Salimos a fumar y, mientras conversábamos, una de las enfermeras preguntó si la mujer que se acercaba no era Luisa. Miré a través de las rejas, pero, como ya era de madrugada, no podía ver con claridad. Físicamente, parecía Luisa, pero se veía extraña, como ausente. La llamé: Luisa, ¿estás bien? Dijeron que no vendrías por una emergencia. Ella no respondió, solo nos miró y esbozó una leve sonrisa. Dijo que necesitaba ir al baño, pero que volvería para acompañarme al depósito y trabajar juntas. Mientras esperaba su regreso, encendí otro cigarrillo. Las enfermeras me preguntaron si sabía qué ocurría, pues era evidente que algo estaba diferente en ella. Pasaron más de 40 minutos, y Luisa no salió del baño. Decidimos volver a nuestras tareas. Al llegar a la sala de enfermeras, le pregunté a una colega si Luisa seguía en el baño, y me respondió que Luisa había faltado por una emergencia y que nadie había ingresado al hospital desde que salimos a fumar. Nos quedamos en silencio, sin comprender lo que sucedía. Volví al depósito con la esperanza de encontrar a Luisa allí, esperando para contarme lo que había pasado. Permanecimos en silencio hasta que llegó una ambulancia, la primera de esa noche. Me llamaron, pues era un servicio para el depósito. Cuando los paramédicos abrieron las puertas y vi el cuerpo en la camilla, reconocí a Luisa, mi amiga y colega. Era lo mismo que había visto en el pasillo, camino al baño, una hora antes. Les pregunté a los paramédicos qué había pasado, y me informaron que había sufrido un infarto. Los asistentes me ayudaron a llevar el cuerpo al sótano. Cuando finalmente me quedé a solas con ella, comencé a hablarle, como hacía todos los días durante los 4 años que trabajamos juntas. Le agradecí por haber tenido la consideración de venir a verme, de visitarme una última vez. Estoy segura de que vino al hospital para despedirse de mí, y pude entender todo lo que quería decirme. En algún momento, ese cuerpo pareció sonreír. Y, con esa expresión, entregué su cuerpo a los familiares. Echo de menos a Luisa, pero sé que aún no se ha ido completamente, porque siento su presencia. Cuando la percibo, le doy la bienvenida y le hablo como si todavía estuviera físicamente presente, porque, de alguna forma, aún somos compañeras. Historia 3. Anónimo. Buenas noches. Quiero compartir una historia muy personal, algo que hasta hoy no logro entender completamente. Rara vez hablo de esto porque temo que la gente no me crea. Hace algunos años, fui hospitalizada después de un intento contra mi propia vida. Prefiero mantener el anonimato y no entrar en detalles sobre la razón. Durante esa hospitalización, pasé una semana en el ala de psiquiatría infantil. En la tercera noche, una sensación extraña, pesada y asfixiante me despertó a mitad de la madrugada. Como aún era una niña y por lo que había sucedido, no me dejaban sola. Mis padres se turnaban para quedarse conmigo, y esa noche era el turno de mi padre. Sin embargo, estaba agotado y se quedó profundamente dormido, como era común en él. Salí de la habitación porque sentí la necesidad de ir al baño, y en ese momento, no me sentía cómoda permaneciendo allí. Crucé el pasillo y, al llegar al baño, noté que varios cubículos estaban fuera de servicio. Fue entonces cuando escuché que alguien más entraba. Como solo había un baño funcionando, advertí que estaba ocupado y que ya saldría. Pero esa presencia, fuera lo que fuera, no pareció escucharme o simplemente ignoró mi aviso. Comenzó a golpear la puerta con insistencia. Repetí que ya estaba a punto de salir, pero esa sensación asfixiante, la misma que me había despertado, regresó. Le pedí a esa presencia que esperara, ya estaba casi lista para salir, pero los golpes en la puerta solo aumentaron, transformándose en puñetazos. Era como si algo, aparentemente molesto, estuviera ansioso por entrar. Empecé a sentir miedo y decidí salir rápidamente para regresar a la habitación. Lo que más me aterrorizó fue que, al abrir la puerta, no había nadie allí. Estaba sola físicamente, pero podía sentir que algo, una presencia, estaba conmigo. Me lavé las manos lo más rápido que pude, queriendo salir de allí cuanto antes. Al salir, vi a mi padre corriendo por el pasillo hacia mí. A pesar de su sueño profundo, lo que sea que me había seguido al baño también lo había despertado. Le pregunté si había visto a alguien salir del baño, pero me dijo que no. Sin entender del todo, le pregunté por qué había corrido.
Me respondió que sintió que yo estaba en peligro y que necesitaba ir a buscarme. Yo estaba pálida, con la boca seca y visiblemente nerviosa. No sabía qué era aquello que me había despertado, mucho menos porque me siguió al baño. Solo tenía claro que quería librarme de esa presencia para siempre. Cuando mi padre me preguntó qué había pasado, dudé en contarle. Temía que lo atribuyera a mi estado de salud mental. Sin embargo, yo sabía que lo que viví no fue efecto de los medicamentos. Nada de lo que sentí o escuché era una alucinación. Guardé esta experiencia para mí, y solo ahora la estoy compartiendo con ustedes. Nunca hablé de esto antes porque no quería que otros pensaran que todo fue solo producto de mi mente. Me gustaría creer que fue el efecto de las medicinas, pero sé que no es así. No puedo mentirme a mí misma. Historia 4, Gustavo Arreyes. Hola, soy médico, como algunos saben, para poder graduarse se necesita hacer un año de internado en algún centro de salud, donde ponemos en práctica lo que aprendemos en la universidad. Me gustaría compartir algo que sucedió durante mi internado en el hospital. Una de mis primeras rotaciones fue en el área de pediatría. En una de esas noches de guardia, en la que cubrimos todos los turnos de un día y continuamos en el turno matutino del día siguiente, una niña falleció. Recuerdo que estaba en el ascensor con el trabajador que llevaba el cuerpo de la paciente, completamente cubierto por sábanas. No vi su rostro, pero sentí una profunda tristeza por ella. Toqué ligeramente su piel fría, como si estuviera acariciando a alguien querido. Esa noche, nada fuera de lo normal ocurrió. Después de una guardia así, llegamos a casa exhaustos. Pero, al intentar dormir, comencé a experimentar parálisis del sueño por primera vez en mi vida. Estaba asustado, aunque no vi nada. Intentaba gritar, pedir ayuda a mis compañeros de casa, pero fue inútil. Después de unos minutos, dejé que pasara y logré dormir normalmente. Al principio, pensé que había sido una simple parálisis del sueño, pero luego recordé que mi familia tiene una sensibilidad especial hacia lo paranormal. Mi abuela materna, mi padre, mis tías y mis hermanos han tenido experiencias similares. En mi casa, solo mi madre y yo no tenemos esa sensibilidad. Aunque a veces escucho cosas extrañas, nunca he visto nada. Sin embargo, después de este evento, empecé a tener parálisis del sueño todas las noches. Cada vez se hacía peor. En una ocasión, comencé a ver una sombra oscura en mi habitación. Era una figura pequeña, con cabello largo y negro que le cubría el rostro. La primera vez que la vi, empecé a gritar, pero nadie vino a socorrerme. Se quedaba en la esquina del cuarto, observando. Con el tiempo, esa figura comenzó a acercarse a mí, hasta que una noche la vi parada a mi lado. Nada se compara, sin embargo, al terror de la noche en que me desperté con una sensación de peso en los hombros y sentí una respiración en mi cuello. Abrí los ojos y vi, bajo mi barbilla, una cabeza con cabello negro subiendo, como si quisiera mirarme de cerca. Sentí su respiración subir por mi cuello y llegar hasta mi rostro. Cerré los ojos, aterrorizado, intentando rezar, pero las palabras me escapaban. Intenté liberarme, y parecía que todo a mi alrededor temblaba. Escuché los muebles sacudirse, de repente, todo cesó. Ella desapareció, y finalmente logré dormir. A la mañana siguiente, le conté a mi padre y a mi abuela. Ya llevaba 10 días pasando por estas parálisis, sintiéndome agotado, como si algo drenara mi energía. Mi abuela sugirió enviarme un escapulario, bendecido en la iglesia y sumergido en agua bendita. Las noches siguieron, y esa presencia continuaba apareciendo a mi lado. Siempre intentaba liberarme, y el cuarto temblaba como si estuviera en un terremoto. Cuando finalmente recibí el escapulario, me lo puse de inmediato, como por arte de magia, las parálisis cesaron. Desde entonces, he podido dormir en paz. Esta historia ocurrió en abril de 2016, desde entonces, no he vuelto a tener parálisis del sueño. Aprendí mi lección, no vuelvo a tocar cadáveres, ni me permito sentir lástima por ellos. Que todos tengan una buena noche. Historia 5. Sala de espera. Hace un tiempo conseguí trabajo en un pequeño hospital, lejos de la ciudad. Estaba muy emocionado, ya que era mi primer trabajo desde que me gradué. Aunque fue temporal, fue una oportunidad increíble, el salario era genial y fue en el mismo hospital donde hice mi formación. La mayoría de mis turnos eran de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. A veces trabajaba de noche, de 15 a 23 horas, pero no disfrutaba mucho esos turnos. Ya estaba acostumbrado a trabajar hasta tarde en otros trabajos, pero ahora la distancia a mi casa era mucho mayor. En el hospital éramos solo 4 enfermeras, un administrador, yo y el médico de turno. Al ser un hospital pequeño, terminé viendo situaciones muy inusuales. Como algunas personas no podían llegar a la ciudad,
a veces utilizamos el helicóptero de emergencia. He visto accidentes graves en caminos rurales, e incluso he visto familias enteras no resistirse. Una noche en particular, alrededor de las 10 de la noche, el hospital estaba en calma. Solo había registrado 6 pacientes. Mientras hablábamos con una de las enfermeras sobre el historial de un paciente, escuchamos un ruido extraño en la entrada. Pronto vi a un hombre que venía hacia nosotros. Parecía normal, pero llevaba un abrigo largo, lo cual era extraño ya que era verano y hacía bastante calor. La enfermera que estaba a mi lado respiró hondo y fue al baño, dejándome a cargo del nuevo paciente. A medida que se acercaba, el extraño sonido se hizo más fuerte. Estaba arrastrando algo, pero no podía ver qué era. Cuando llegó a la mesa, vi que tenía los ojos muy abiertos y las pupilas enormes. Su rostro estaba pálido, parecía que no había dormido en días. Había visto ese tipo de mirada antes e inmediatamente pensé que podría estar bajo la influencia de drogas. Estaba tirándose del pelo y rechinando los dientes, visiblemente agitado. Normalmente, gente así viene al hospital a buscar medicinas. Registré al paciente, pero noté que estaba cada vez más irritado. Cuando terminé, le indiqué la sala de espera y me preguntó cuánto tiempo tardaría. Calculé aproximadamente media hora ya que el médico estaba en un descanso. De repente su comportamiento cambió. Estaba furioso y se dirigió hacia la sala de espera. Cuando se alejó, finalmente vi lo que arrastraba, un hacha. Entré en pánico, pero traté de mantener la calma. Llamé a la policía desde mi teléfono celular, sabiendo que tardarían unos 20 minutos en llegar. Discretamente señalé el peligro a las otras enfermeras, pero sabíamos que no podíamos afrontarlo directamente. Era alto y muy fuerte. Mientras esperábamos a la policía, encerramos al hombre en la sala de espera, que tenía puertas reforzadas. Todo parecía estar bajo control hasta que se dio cuenta de lo que hicimos. Empezó a gritar, a tirar sillas y a golpear la puerta con un hacha. Todos estábamos aterrorizados y él estaba empezando a hacer un agujero en la puerta. Fue entonces cuando el médico volvió del descanso. Al ver el caos, rápidamente tomó el control de la situación. Entró a la sala de espera por la puerta trasera, tomó por sorpresa al hombre, le ató las muñecas y lo inmovilizó hasta que llegó la policía. Después de esa noche, decidí no volver a trabajar en turnos nocturnos. Ahora tengo un horario fijo, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y me siento mucho más segura. Historia 6. Sala de psiquiatra. El año pasado, en agosto, tuve que quedarme en el hospital por problemas muy graves de ansiedad y depresión. No era la primera vez que esto sucedía, pero esta vez tendría que compartir habitación con alguien. No entendía por qué las habitaciones del pabellón de psiquiatría eran dobles, pero siempre colocaban juntas a 2 personas que estaban lo suficientemente bien. Cuando llegué, las enfermeras incluso se acordaron de mí, ya que la mayoría de la gente solo estaba allí 1 o 2 semanas. Mi nueva compañera de cuarto, Jane, parecía tranquila. Era una mujer pequeña a la que le encantaba hacer crucigramas en la mesa. De hecho, eso es todo lo que hizo. No me importó mucho, pero noté algo extraño. Ella nunca cambiaba sus crucigramas y parecía que ni siquiera progresaba en el hobby. La segunda noche estaba durmiendo profundamente debido a la medicación, cuando me desperté temprano en la mañana. Una de las enfermeras estaba hablando con Jane, tratando de convencerla de que apagara la luz. Ella no respondió y la enfermera acabó marchándose. Después de un rato, Jane apagó la luz y me volví a dormir, pero no duró mucho. Me despertaron de nuevo y esta vez escuché a Jane decir una y otra vez, Jessica, ayúdame, Jessica, ayúdame. Intenté hablar con ella, pero ni siquiera me respondió. Esto sucedió varias veces, hasta que fui tras la enfermera llamada Jessica, pensando que Jane estaba hablando con ella. Cuando regresamos a la habitación, Jane estaba fuera de control, gritó, lloró e intentó levantarse de la cama. Jessica intentó calmarla, pero no funcionó, así que me dieron más medicamento para ayudarme a dormir. Al día siguiente, Jane ya no estaba allí y sus cosas habían sido tiradas por todos lados. Parecía que se había agitado durante la noche y había causado un alboroto en la sala. Me sentí incómodo con todo esto, pero continué con mi rutina, tratando de no pensar demasiado en lo que había sucedido. Mientras desayunaba, vi a Jane afuera, mirándome fijamente. Ella seguía mirándome, lo que me puso más nervioso. Más tarde, cuando regresé a la habitación, noté que ella me seguía. Hablé con una de las enfermeras al respecto y me dejaron quedarme cerca de la recepción para que me sintiera más segura. Las cosas empezaron a empeorar cuando Jane se llevó algunas de mis cosas, como mi iPad y mi ropa. Esto me hizo entrar en pánico y comencé a llorar.
Las enfermeras intentaron calmarme y me dijeron que trasladarían a Jane a otra ala del hospital, donde estaría más aislada. La situación se estaba saliendo de control y ya no podía soportar su presencia. Al final del día, cuando mi esposo vino a visitarme, vimos que la seguridad se llevaba a Jane, gritando y luchando mientras me miraba directamente. Fue aterrador, pero después de que ella se fue, finalmente me sentí más segura.